Viene bien recordar una vez más lo que comentábamos estos días, ¿no? La primera lectura del libro o de la carta a los Gálatas tiene que ver con esa reacción de Pablo frente a haberse olvidado de esa libertad que Dios les había regalado. Y entonces, en lugar de seguir el mandamiento de Dios y de moverse de acuerdo con el Espíritu, quisieron volver otra vez a la experiencia de la circuncisión, entonces obligados también a la ley. Pero detrás de esa experiencia, lo que está en juego es una manera de mirar las cosas. ¿De dónde nos tomamos? Todo lo que tiene que ver con ese tipo de seguridades, todo lo que tiene que ver con esa realidad de vivir mirándose el ombligo, es lo que Pablo va a llamar la carne. La carne no tiene que ver con cualquier otra cosa rara, sino simplemente con eso. Y trae consecuencias. Pablo va a marcarlas. Divisiones, envidia, resentimiento, etc. Rivalidades. ¿Cómo no? Cuando uno vive mirándose el ombligo, todo pasa por uno. Y la realidad es que se cambia el foco. En cambio, los frutos del Espíritu son la magnanimidad, la afabilidad, el buen trato, etc. Realidades que marcan un modo de ser. Dice, ustedes están llenos del Espíritu, y de hecho es así. El bautismo nos llenó del Espíritu de Dios, nos entusiasmó. Entusiasmado significa eso, estar lleno de Dios. Y nos llenó de verdad de un Dios que es así, espíritu de amor y de vida, aliento de amor y de vida. Eso es lo que Él respira para vivir. Y eso es lo que nos comunica a nosotros. Su vida más íntima, su experiencia inagotable de amor y de vida. Pero el Evangelio nos trae una realidad que hace eco de eso que critica Pablo en la carta a los Gálatas. Los fariseos, en general, fariseo significa algo así como separado, yo no soy como esos, ¿no? Se sentían importantes porque no eran como el resto de la gente. Ellos conocían las leyes, la palabra, la ley verdadera de Dios, aquellos 613 preceptos y todo eso. Y la verdad es que una cosa era el cumplir y otra cosa era el vivir de verdad la fe. Religión y fe no son la misma cosa. A veces coinciden, a veces no. La religión es un esfuerzo humano por llevar el mundo del hombre al mundo de Dios. Está bien, claro que está bien, porque tiene que ver con la virtud de la justicia, con ser agradecido. Pero también tiene matices culturales. Y cuando lo cultural supera el misterio, entonces la religión se hace algo vacío. La fe arranca de Dios, es iniciativa amorosa de Dios y es respuesta de cada uno de nosotros. Respuesta en amor y en amistad, que es otra forma del amor. Los fariseos vivían cumpliendo cosas como el diezmo de eso que había que pagar, pero se olvidaban del amor misericordioso y de la justicia de verdad, de la santidad, está diciendo. Les encantaba andar faranduleando por ahí y entraban a los codazos en la sinagoga con tal de estar al fondo donde estaba la caja con los rollos de la ley, porque ahí se sentían importantes junto a los rabinos. Jesús dice, son como sepulcros que nadie conoce. Ni siquiera son capaces de sostener el recuerdo. Y parece que, como se subió a la moto, también sacudió a los doctores de la ley. Ustedes atan cargas o ponen cargas en los hombros que ni siquiera las tocan con el dedo. La gente de Galacia, aquellos del Galatasaray famoso que decíamos estos días, de Icardi y compañía, como toda aquella gente de la Turquía actual y del norte del África, rigoristas en general, pasó, repito lo que dije otros días, el viento del Islam y terminó con todo. No quedó ni el recuerdo. Aceptar la propia realidad del pecado, el propio límite, es entender que la vida de uno depende de la realidad amorosa de Dios. Fariseos y doctores de la ley se sentían tan importantes que estaban por afuera de esa realidad de los otros que eran pecadores. Ellos se sentían cumplidores de la religión.
Lo peor que nos puede pasar a nosotros en la iglesia también es eso. Pensar que vivimos careteando, faranduleando, mostrándonos todo el tiempo, porque eso lo único que hace es alejarnos del misterio, el misterio de Dios y del misterio del hombre. Pero también creo que como iglesia tenemos que tener infinito cuidado en no andar cargando sobre los hombros de nadie cargas que no hacen falta poner. Primero porque alguna vez decía Jesús, mi yugo, se refería también a la diferencia con la ley, es suave. Ese Jesús del Evangelio es el Jesús que hoy nos plantea también como iglesia, ser capaces de adentrarnos en la debilidad humana, de no tener miedo en enfrentarnos con el pecado, no el del otro, el propio, que es el que siempre molesta. Y aprender a entender que solamente desde ese reconocimiento de nuestra propia verdad, la realidad amorosa de Dios va a brillar con más fuerzas. Y ese misterio que es el don de la salvación va a tener experiencia de gratuidad. Y entonces no vamos a tener que andar cargando de aspectos culturales nada en especial, sino que vamos a tocar el don verdadero de la fe. Porque, como dice el dicho, amor con amor se paga, a esa experiencia amorosa de Dios le vamos a devolver también la de nuestra propia amistad. Que la Eucaristía sea precisamente eso, celebrar la amistad de Jesús y la nuestra.